Bienvenidos a El Debate. ¿Cuál es la diferencia entre crecer con la mentalidad rica y la mentalidad pobre? Bienvenida a la cuevita del lector. Hoy vamos a diseccionar un texto que ha generado bastante incomodidad a nivel mundial. Y la pregunta que nos convoca es clara. ¿Es el paradigma financiero del padre rico centrado en adquirir activos y usar corporaciones la única vía legítima hacia la libertad? ¿O resulta que este modelo, subestima peligrosamente el valor estructural de la especialización tradicional y la mitigación de riesgos que representa el padre pobre? Hola, es un gusto estar aquí para debatir esto. El gusto es mío. Y bueno, para dejar las cartas sobre la mesa desde el inicio, mi postura es que la verdadera inteligencia financiera exige abandonar de una vez por todas la ilusión de la seguridad laboral. Yo defiendo que el sistema tradicional está diseñado para crear individuos que son, básicamente, esclavos del dinero. Y yo sostengo una perspectiva muy distinta. Yo argumento que el marco de este texto peca de un sesgo de supervivencia extremo, o sea, promueve una desestabilización del riesgo totalmente temeraria y, lo más grave, menosprecia el trabajo especializado que es fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad. A ver, entiendo por qué puede parecer extremo desde afuera, pero déjame articular mi perspectiva basada en el núcleo del material. El autor plantea que el fracaso financiero de las personas, incluso aquellas altamente educadas, Sobre todo las altamente educadas, de hecho. exacto, ese fracaso no proviene de su inteligencia académica, proviene de un analfabetismo financiero fundamental. Es que no entienden una distinción que, suena hasta infantil. Los activos ponen dinero en tu bolsillo, los pasivos sacan dinero de tu bolsillo. Punto. Es una simplificación muy atractiva, lo admito. Es que la educación formal nos programa para ser empleados. Nos programa para reaccionar emocionalmente ante el dinero, basándonos en el miedo y en el deseo. Ese miedo a no tener para comer te hace trabajar, y luego el deseo te hace gastar lo que ganas. Esa es la carrera de ratas. Y la única salida real es la alfabetización financiera pura y dura. Contabilidad, inversiones, la ley. Mira, reconozco el atractivo conceptual de esa independencia financiera. El mecanismo psicológico de la carrera de ratas está muy bien descrito en el libro. Pero ahí es donde el autor hace una redefinición reduccionista de la economía básica que, francamente, me preocupa muchísimo. ¿En qué sentido reduccionista? En la contradicción inherente de su narrativa. O sea, el libro condena al padre pobre por sus luchas financieras, pero pasa por algo vital. Este hombre dedicó su vida a la educación pública, sirvió en el Cuerpo de Paz. Sí, era un funcionario dedicado. Totalmente. Entonces, este desdén del padre rico por el trabajo asalariado y por los impuestos, que él llama la ideología de Robin Hood, promueve un individualismo agresivo. A ver, funciona para unos pocos, sí, pero colapsaría de inmediato si se aplicara como una regla universal en la sociedad. Espera, detente ahí un segundo, porque no creo que se trate de un individualismo que busque colapsar a la sociedad. Se trata de entender las reglas del juego. Y aquí llegamos al primer gran punto de fricción, la redefinición de activos y pasivos, específicamente el mito de la casa propia. El gran sueño de la clase media. El sueño que los mantiene atados. La regla número 1 del texto es clara. Los ricos compran activos, la clase media compra pasivos, creyendo que son activos. Y una casa grande, por mucho que duele escucharlo, genera impuestos altísimos, hipotecas a 30 años, mantenimiento. Genera gastos, sí. Exacto. Te drena el flujo de efectivo constantemente. Entonces, mecánicamente, es un pasivo. No te hace más rico. Es un argumento matemáticamente válido, te lo concedo, pero yo cuestiono la viabilidad emocional y estructural de esa definición. O sea, el mismo texto admite casi de pasada que comprar una casa es una decisión emocional. Porque la gente se deja llevar por el estatus. No solo por estatus. Ignorar la estabilidad psicológica, el sentido de arraigo y el refugio que provee la vivienda propia en favor de un flujo de caja constante es tener una visión mecanizada de la existencia humana. Las personas no somos hojas de balance. Pero las finanzas personales sí son una hoja de balance. El texto usa una analogía brillante aquí. El trabajador que se endeuda para aparentar es como el burro persiguiendo a la zanahoria. La casa no es el problema en sí mismo. Ahora no es el problema. El problema es el hábito destructivo de endeudarte.
Ese hábito te impide aplicar la regla de oro: págate a ti mismo primero. Si el banco cobra primero la hipoteca, el gobierno los impuestos y tú te quedas con las obras, nunca vas a salir adelante. Entiendo la mecánica para evitar esa trampa de deuda. Pero a ver, si todos seguimos esa lógica y nos volvemos generalistas que solo buscan comprar activos, llegamos a otro problema grave del material: el propósito de la educación y la especialización. El autor es muy crítico con la especialización, sí. Y advierte sobre el peligro de sobreespecializarse, porque claro, te vuelve dependiente de un sindicato o de un empleador. Pero yo utilizo el propio texto para defender al padre pobre aquí. El libro dice que toda cultura necesita maestros, doctores, mecánicos. Las escuelas los forman para que la cultura prospere. Así es. La sociedad los necesita. Exacto. Entonces, ¿cómo podría sobrevivir una sociedad si todos fuesen generalistas que solo buscan comprar las clínicas en lugar de operar en ellas? Es una falta de respeto al trabajo especializado que salva vidas. A ver, no. Estás malinterpretando el enfoque. El texto no prohíbe el trabajo ni denigra el cirujano. Lo que critica es el error garrafal de convertirse en lo que uno estudia, olvidando ocuparse de su propio negocio. ¿Y cómo separas ambas cosas en la vida real? Con el concepto de sinergia. O sea, hablemos del ejemplo de la escritora del periódico en Singapur. ¿Lo recuerdas? Sí, la periodista brillante que no quería vender. Esa misma. Tenía maestría, escribía increíble, pero ganaba miserias. Y cuando el autor le sugiere aprender ventas, se ofende profundamente porque cree que vender es para estafadores. La lección ahí es que saber un poco de muchas áreas, ventas, marketing, leyes, es lo que convierte tu talento especializado en verdadera riqueza. Mira, esa anécdota funciona muy bien para un seminario motivacional. Pero la inteligencia financiera que propone viene atada a una filosofía de inversión que me parece sumamente peligrosa. Hablemos de su manejo del riesgo, el miedo y la famosa filosofía de Texas. Me encanta ese concepto. La idea de que los tejanos lo hacen todo a lo grande. Sí, a lo grande, incluyendo el fracaso. Desmenuza esta recomendación del padre rico de desbalancear el portafolio, o sea, poner muchísimos huevos en muy pocas canastas. A mí me parece altamente temerario. Pero la diversificación excesiva es para gente que no sabe lo que hace. La diversificación protege a las familias. El texto glorifica anécdotas sobre invertir en ejecuciones hipotecarias o comprar letras inmobiliarias con altísimos rendimientos. Promueve esto de que los tejanos quiebran en grande, ignorando por completo el daño catastrófico que estas pérdidas causan en la vida real. ¿Daño catastrófico? Claro. No todos tienen el colchón financiero del padre rico para recuperarse de una bancarrota. Fomentar este riesgo extremo en una población que apenas llega a fin de mes es francamente irresponsable. Yo tengo que intervenir ahí y rechazar categóricamente esa lectura. El autor no está diciendo que apuestes a ciegas. La gente que busca un portafolio perfectamente equilibrado no va a ninguna parte. El riesgo, en la mentalidad rica, se mitiga a través de la inteligencia financiera. Pero sigue siendo un riesgo desproporcionado. Es que ahí entra el concepto de la gallinita, el famoso chicken little. El cinismo de la clase media, que siempre está gritando el cielo se cae. Si les hablas de bienes raíces, te dicen que no quieren lidiar con inquilinos o reparar baños rotos. Ese miedo paraliza a las masas. Bueno, reparar baños no es precisamente la idea de libertad de nadie. Pero la inteligencia financiera te enseña a contratar al administrador que repare el baño. La diferencia radica en no buscar la pérdida, sino en dejar que el fracaso te inspire en lugar de derrotarte. Es resiliencia. Resiliencia que cuesta dinero real. Pero bueno, pasando de la resiliencia al sistema que lo permite, creo que debemos tocar el punto más polémico: el uso de las corporaciones y los impuestos. Aquí es donde la mentalidad rica realmente brilla. El libro explica cómo los ricos literalmente inventan el dinero y protegen su riqueza a través de corporaciones. Juegan bajo reglas distintas. Reglas que están diseñadas a su favor. Sí, pero son reglas legales. La corporación gana dinero, gasta absolutamente todo lo que puede en gastos preimpuestos y solo paga impuestos sobre lo que sobra. Es un uso brillante del sistema tributario para evitar ser esquilmados por el Estado. Brillante para ellos, claro, pero analicemos la ética de eso.
El padre pobre, este burócrata del gobierno que el libro tanto critica, representaba el gasto necesario para sostener la infraestructura de un país, las escuelas, las calles, la seguridad. Que muchas veces se administra con una ineficiencia brutal. Quizás, pero el texto describe a los recaudadores de impuestos casi como matones de la mafia y omite convenientemente que estas lagunas corporativas que benefician a los ricos solo trasladan la carga fiscal. Las corporaciones pagan menos y ¿quién paga la diferencia? La clase media asalariada. Exacto, los empleados de clase media que el libro tanto compadece. Al final, este uso brillante de las corporaciones exacerba el problema que el autor denuncia. O sea, entiendo la crítica social, pero la realidad es que el Código Fiscal incentiva la creación de corporaciones porque generan empleo y economía. Aprovechar esos incentivos es tu responsabilidad financiera individual. Y bueno, para ir haciendo una síntesis de mi postura, este material es, en el fondo, una clase magistral sobre cómo cambiar tu lenguaje interno. ¿En qué sentido el lenguaje interno? En pasar del derrotista «no puedo pagarlo», que apaga tu cerebro, a la pregunta expansiva «¿cómo puedo pagarlo?». Se trata de asumir la responsabilidad de tu propio destino financiero, cultivando tu mente como el activo principal en lugar de depender de una empresa o del gobierno. Entiendo. Y como síntesis de mi parte, yo reitero que, la exigencia de una mayor alfabetización financiera es innegable. Todos debemos aprender las reglas del dinero, pero la visión del mundo de este material es un juego de suma cero. ¿Suma cero? Sí. Subestima sistemáticamente el valor intrínseco del trabajo profesional y fetichiza un nivel de tolerancia al riesgo que simplemente no es apto, ni sano, para la gran mayoría de la población. ¿Sabes? A pesar de lo polarizados que estamos en ciertos puntos, creo que hay un área de convergencia muy sólida entre nosotros y el autor. Sí, creo que ambos concordamos en el diagnóstico del problema base. Exactamente. Ambos coincidimos en que el sistema educativo tradicional es completamente arcaico. Falla rotundamente al no enseñar principios financieros básicos desde temprana edad. Totalmente de acuerdo. Es una negligencia estructural que deja a las nuevas generaciones absolutamente vulnerables ante un mundo económico cada vez más complejo y agresivo. O sea, hay muchísimo más por desentrañar en la filosofía del autor, sin duda. Así es. Y no se trata de decir que un modelo sea absolutamente correcto y el otro esté equivocado, sino de sacar las herramientas que nos sirvan. Bueno, agradecemos profundamente al público por acompañarnos y escuchar este intercambio. Gracias a todos por acompañarnos. Y los dejamos con esta reflexión final. ¿Es el miedo al fracaso lo que dicta nuestras decisiones financieras? ¿O es acaso la falta de educación la verdadera prisión de la que debemos escapar?